Let's destroy them. Nair, película del caso de la mujer más joven en ser penada a cadena perpetua de la Argentina, pero basada en el libro escrito por su manager. Yo genuinamente no tengo palabras para describir el sándwich de caca que es esto, por eso mediante el método una de cal y una de arena vamos a ir buscando la roña que sea necesaria para desglosar este intento de película. Si querés participar en la creación de mis videos, seguime en Instagram. Me veo en la obligación de aclarar que muchos creadores de contenido hablaron de esta película antes. Yo no estoy promoviendo de ninguna manera la visualización de esta película porque de hecho ya es un éxito. Fue el contenido en Amazon Prime Video más visto desde que se creó Prime Video. Superó en una semana a la película que había sido la más vista, que era Argentina en 1985. Cuando me enteré en 2024 que este film iba a ser lanzado con Valentina Cenere como protagonista, sabía que todo iba a ir de mal en peor. De hecho, la misma actriz contó que de los nervios de actuar este papel, grabó todas sus escenas con caca en el pantalón. Yo estaba muy cagada. Expresó también que era un rol por el que ella se moría. Y me volví loca cuando la vi, dije, me muero, lo tengo que hacer 100%, lo quiero hacer sí o sí. Siempre cuando hago el análisis de una película o una serie trato de ver las entrevistas que dieron los actores involucrados y demás para poder encontrar cuál es el fin de la obra y su creación en sí. No les puedo explicar lo vacías que eran las mismas tratándose de la representación en pantalla de uno de los casos más mediáticos que tuvo este país. Valentina Cenere solo destaca su currículum haciendo énfasis en las exigencias que le requería el personaje. Creo que es la primera vez que me preocupo tanto por la voz en un personaje. Yo todos los días me levantaba 2 horas antes de la citación para hacer mis vocalizaciones. Wow. Vocalizaba media hora, de esa manera llegaba al tono que tiene ella, que es mucho más agudo a lo que hablo yo. Cuando en realidad yo no puedo entender lo mucho que malinterpretó la personalidad de Nair a lo largo de todo el largometraje. Es cuestión de ver la entrevista que tuvo con Mariana Fabiani en paralelo para notar las distancias entre ellas. Nair, con 1 año de cadena perpetua encima, hasta se ríe en la misma, es extrovertida, se mueve, por lo menos. La otra puso voz de Elmo con cara de traumada, leyendo el guión explícitamente y juró que era una representación digna para el Martín Fierro. Eso me hace sentir demasiado culpable. Que aunque no lo crean, esta película fue nominada. Intenta durante la hora y 47 minutos tortuosos que dura esta bosta un acento entrerriano que va más allá de lo mal ejecutado. ¿Qué haces? Ya estamos. Gracias. ¿Qué haces acá? No vayas a hacer ruido. Con los amigos. Se nos cayó la bebé en la cama. Sumado a que se supone te tenés que comer que esta mina de 27 años con Foxy Eye y lentes de contacto marrones de cotillón es una chica de entre 16 y 19 años. Fuera del expediente hay poco o nada que se sabe de la personalidad de Nair, pero ¿saben dónde sí hay? Bueno, en el expediente. Y aún así, el guión recurre a una interpretación de ella en experiencias importantes relacionadas al caso como una persona no verbal, casi. Cuando se sabe por testimonios y declaraciones que esto no es así. Estoy haciendo la versión que yo pude interpretar, estoy haciendo como... Nair. Fue un trabajo largo de entenderla, de no juzgarla, de ponerme en su verdad. No sé si sabías, estás representando un crimen de la vida real y sos la asesina. ¿Reconstruir qué exactamente? No se entiende en qué cabeza cabe que en una película de este calibre de un caso ya cerrado se plantee un escenario donde se puedan ampliar los horizontes de lo que fue. La falta de respeto a lo fidedigno es absoluta, sobre todo en la banalización de la pareja principal de toda esta película, Nair y Fernando. Su vínculo se desarrolla solo mediante besos. Nivel que por momentos no sabía si estaba viendo un caso criminal o élite. No es solo en escenas random donde se quiere contar algo que ponele pasó. No, chicos, literalmente en el momento donde Nair está en el juicio final declarando lo que pasó el día que asesinó a Fernando, hay una representación gráfica de cómo tuvieron relaciones con el relato de fondo. Ahí estábamos bien. Estuvimos juntos. Tremendo paguero del orto. Innecesario, mal hecho, con la visión artística de 1 kilo de grasa y repugnante no solo para el cine, sino también para la familia de Fernando, el elefante en la habitación. Personas que fueron vulneradas y revictimizadas por la creación de esta basofia, siendo el foco de odio masivo por parte de las fans de Valentina Cenere una vez que se pronunciaron en contra de la producción. Por fuera de lo que es corrupción moral, la película fracasa cayendo en el estereotipo de película creada para el streaming
guión sin personalidad argumentativa, de planos o ganas de crearse en sí. La falla más grande en lo actoral se encuentra en un ejemplo muy concreto. En el momento cúlmine de esta historia, Nair acaba de dar su declaración. Se trata de mostrar la caída a la realidad que se supone tuvo ella después de toda esa situación. Pero Valentina Cenere decide que este es un momento específico para llevar a cabo su prioridad actoral durante toda la película: servir rostro. Mi chica ideal no puede ser un chico. Mi chica ideal no puede ser un chico. Sorprendentemente, al director le dio la cara muy pocas veces para hablar de su película, para lograr lo imposible: hundirse más. No hay una sola escena que no esté respaldada por cuestiones que estén en la causa. Esta inmundicia nace de la ambigüedad de presentar que está basada en hechos reales, pero con licencias poéticas para darle un poco más de dramatismo. Claro, obvio, lo que todos necesitamos con una película de un crimen. Lo que hace que, obvio, o sea, cualquier escena que muestren, aunque sea inventada, la gente lo va a tomar como un dato, cuando lo único real es el nombre de Nair, nada más. Tan profundo en las libertades narrativas que para siquiera poder publicar esto, y realmente es uno de los datos más desagradables de todo el largometraje, le cambiaron el nombre a la víctima, de Fernando a Franco. Sin embargo, casteando a un actor idéntico que hasta respeta el arito que tenía puesto él, para así sumarle alegaciones que fueron desestimadas por la justicia, desdichas por Nair, hacerlas pasar como verídicas y relativizar todos los porqués. La primera vez no te puedes quedar embarazada, tranquila. Ya escucharon lo que dijo el director y creador de esta película. No hay una sola escena que no esté respaldada por cuestiones que estén en la causa. No hay ninguna excusa. Te quemaste solo, gordo. Esto de por sí debería ser ilegal porque el espectador lo está viendo como una reconstrucción de los hechos. Literal, te muestran visualmente cada una de las versiones que dio Nair, medio insinuando que la última, en la cual inculpa a su papá, es verídica, porque en las pocas apariciones que tiene su padre se alude a un vínculo perturbado, momentos inchequeables que jamás dijo Nair públicamente o en privado o en su pericia, de situaciones de abuso físico, como por ejemplo su padre entrando mientras ella se está bañando, o cuando la familia decide contactarse con el manager de Nair, poner como el velo de que el manager está entendiendo mejor el caso que la justicia, y como que lo mira medio mal al padre, un actor random, picateta, que no trabajaba de esto, y de hecho cuando se menciona su nombre, la reacción de sus colegas es esta. Pero digo, para mí el tipo es impecable. ¿Ves lo que pasa cuando digo eso? En un hecho policial, Pero dejando por fuera, qué casualidad, datos muy importantes que fueron decisivos a la hora de darle la perpetua, como por ejemplo las cámaras de seguridad que la muestran a ella volviéndose sola después de especificar en su versión de 2022 que se volvía en un taxi. No sé si sabían, pero ni siquiera pudieron pisar Gualeguaychú, lugar donde suceden los hechos, debido a que tenían el visto negativo de la familia de Fernando y de todo el pueblo. Como les contaba, las entrevistas están vacías porque todas rodean la pregunta principal: ¿cuál es el propósito de esta película? ¿Quién la pidió? Tenés la sensación constante de que te están intentando decir algo, pero ninguno, ni siquiera el director, trata de cargar con ese peso. La realidad es que todos los involucrados estaban intentando aludir a una idea en específico. La primera vez que terminé de leer el guión de Nair dije... Contando la apertura de ojos que tuvieron en el caso después de trabajar en el proyecto. Me encontré con un guión súper sólido. Generaba el mismo debate que te genera el caso. Todo esto porque se supone enfocan la historia en la familia de Nair, lo que nos contaría qué pasaba en ese hogar como para que una persona que vive ahí termine cometiendo un crimen de ese calibre. Pero entonces, ¿cuáles fueron las referencias usadas? ¿Ustedes se aferraron a algún tipo de material específico? En mi caso, el personaje, No había mucho material. algo que me servía a mí para volver siempre, era una entrevista. Sí, yo un poco lo mismo. Yo esa misma entrevista la vi. Exactamente, no hay referencias. ¿Cómo estarían esclareciendo un nuevo contexto cuando no se sabe nada? La incertidumbre de qué te están intentando decir la tenés hasta que investigás un poco más y te encontrás con actores propios de la película diciendo esto. En la película no se toma partido, pero la verdad que es muy difícil no tomar partido porque hay muchas cosas para ver ahí en la película. Él genuinamente cree que el padre cometió este crimen y actúa del manager. O sea, hablemos de quedarte atrapado en un personaje, ¿no? Llegando a tal punto de decir en
televisión abierta. A mí me cuesta mucho ver a esa chica presa y me parece que está en la película también. ¿Vos crees que ella es inocente? Yo no sé si es inocente, me parece que la cadena perpetua es una aberración, te diría. Pero mató a una persona. Poniéndose a mencionar a la familia de Fernando, que como hablamos, no era parte de esta pantomima mediática ni quería hacerlo, y literalmente tira esta. La familia del chico que dice cómo van a mostrar a mi hijo violento, mi hijo era maravilloso. Y yo, si el chico no era violento, ¿dónde está el móvil de Nair para matarlo? Para terminar de rematarla con un... Pero capaz que el arma la tenía él y ella la trajo porque tenía las huellas. O capaz que el padre llegó y le dijo, llévate el arma. Y ahí tenés la respuesta que tanto querían evadir y tuvieron que poner a este injunable aposta a responder. Todo el punto de esta película es relativizar la condena de Nair. Quiero ser lo más claro posible con toda la sarta de cosas que dijo este chabón, porque la violencia que ocurría dentro de la relación no es una temática nueva. El tema es que se desestimó como la causa directa del crimen ocurrido. Hablamos de un tiro en la espalda, no había forma de que se pueda utilizar el argumento de defensa personal porque no había un enfrentamiento. De todas formas, la violencia que existía dentro del vínculo por ambas partes es real y de vuelta los alegatos están ahí para que los puedan ver si tienen ganas de interiorizarse en el tema. Por fuera de ser prohibido o inaudito tener un debate recapitulando el caso o sus detalles, la intención se vuelve inmediatamente corrupta cuando se trata en la rueda de prensa del largometraje que vos sos consciente la familia de la víctima no aprobó y el porqué de esa razón a la perfección. Flaco, estás promocionando una película. ¿Quién te da la impunidad de sentarte en el lugar menos serio y académico del mundo, como lo es Socios del Espectáculo, a remover mierda de un caso no permitiendo llamarla por lo que es? Claro, pero la asesina, si fue ella la que disparó, yo diría. Porque la asesina es, pero, ¿y si fue ella la que es disparó? demonizarla en una Mira qué situación. profundo, ¿qué? Toda esta ridiculización pública para nada, porque una vez que la justicia le rechazó a Nair la última versión, ella escribió un libro y justo un año después de la película se vuelven a contactar los medios con ella para tener una entrevista para cagarse en todo este proyecto diciendo que en el autor que se basaron para escribir esta película no la conocías. Creo que hasta el día de hoy sigue diciendo que tiene contacto conmigo. Yo creo que una sola vez hablé con él hace 7 años atrás. Todas las cosas que dijo fueron opiniones o pensamientos de él, porque conmigo no hablo nunca ni del tema, ni de lo que pasó, ni de nada. O sea, él no sabe nada de mí. Es hasta poético cómo se rompieron la cabeza para defenderla con una versión que ella después agarró, la tiró a la basura, se lavó las manos de toda su representación y defensa pública que tuvo en los medios. Y lo mejor, negando en absoluto la creación de esta película. También se inventaron muchas cosas. O sea, decían que yo le había puesto una restricción a mi padre, que lo que es mentira. ¿Y fue tu papá entonces? Y lo que te puedo decir es que yo soy responsable porque yo estoy condenada. Yo nada más tengo un humor muy negro que la gente no entiende. Que la propia acusada termine hundiendo tu intento de redención mediática. Se tuvieron que curtir todos, es hermoso. Porque ahora vienen estos pseudoactores, y me refiero a que sus actuaciones estelares pasaron cuando tenían 15 años, y con estelar me refiero a Soy Luna, a interpretar asesinos cuyas familias de la víctima son contemporáneos, agarrando y diciendo: Ay, bueno, mi Nair actuaba de esta forma y seguro le encantaba este perfume. presentándomela como una ameba en situaciones clave para el caso, cuando literalmente había testeos psicológicos, testimonios de que estas situaciones no habían sucedido así. De hecho, y esto es un detalle del caso por si quieren saber un poco más, cuando se hace la pericia psiquiátrica para el juicio final, la psicóloga sale a argumentar de que supuestamente no lo había hecho con intenciones psicópatas porque, y esto es literal, había hecho el testeo del hombre bajo la lluvia, que consiste en hacer un dibujito, y como no lo había hecho en el vértice de la hoja, eso simbolizaba que no había sido un crimen cometido con malicia. Ubica la figura en el centro de la hoja. En realidad las personas con conductas criminales suelen dibujar figuras muy pequeñas, pero ubicadas en el vértice superior, no en el centro de la hoja. Cuando claramente eso tiene menos base científica que un pedo en una canasta. Para colmo de males, sale el psicólogo de Nair, que era mediático, porque si no hay un panelista metido en el medio de un crimen, es como, ¿para qué contarlo, no? Donde recapitula todas estas emociones diferentes que estaba sintiendo Nair post-crimen de una forma bastante distinta. Hay sufrimiento y hay arrepentimiento, pero no porque Fernando Pastorizo perdió su vida, sino por las consecuencias
consecuencias que eso le trae. Y las consecuencias para ella son terribles, creyendo que estaba siendo castigada porque se había portado mal. Y que ese castigo no iba a ser de máxima duración. ¿Pero eso lo manifestaba literalmente o es lo que vos percibías por su actitud? ¿O ella decía efectivamente? Ella creía que no iba a estar mucho tiempo presa. Yo iba a ir a un juicio abreviado donde mi condena era de 10 años. Después resulta que apareció la querella, se hizo todo mediático. Tenía esperanza de que la justicia actuara objetivamente en mi juicio y sin embargo se dejaron llevar por la sociedad y por los medios. Teniendo en tus manos la riqueza dada por parte de los medios de comunicación en uno de los casos más directos, si se puede decir, de la Argentina, porque ella fue directamente a decir, sí, yo lo maté, sé usar el arma corta, pudiendo profundizar en problemáticas muchísimo más importantes, como por ejemplo las marchas del Ni Uno Menos, que se dieron en respuesta al fenómeno social Ni Una Menos, utilizando este caso como fronteo en el afán de deslegitimizar un movimiento que trataba de parar una muerte cada 32 horas, entendiendo lo rápido que actuó la justicia, como por primera vez en la historia le vemos más la cara al criminal que a la víctima, cuando el estándar es ni siquiera revelarla la identidad, taparles la cara, con el dato de que en paralelo en todo el 2018, año donde se cubrió mediáticamente este caso, hubo alrededor de 278 feminicidios cuyo 10% fue cubierto o siquiera tratado. Caes en la demostración y representación visual de cómo relativizar un homicidio cuando ni por un minuto pudiste no tocarles el orto a la familia de la víctima y a todo Gualeguaychú unido. ¡Qué película de mierda! Ni outro hago de la bronca que tengo, que de hecho ni siquiera puedo ponerla. ¿Se acuerdan de la cancioncita que ponía al final de mi video? Y los saludos tan para... Bueno, si la pongo me bajan el canal completo, así que no me rompan más las pelotas. Se pueden hacer hortear todos, me dejan en paz. Vayan a seguirme a Instagram si tienen ganas, si no tienen ganas no hagan nada. ¡Chao!